Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a iniciar con la sesión número 11, esta vez oficial. La anterior vez fue una introducción muy cortita y ahora sí vamos a hablar lo más que podamos sobre los dos árboles. Y pues el subtítulo que estamos poniendo a los dos árboles es que la vida es una elección constante. Y eso es lo que nos tiene que hacer ver los dos árboles. Todo el tiempo estamos frente a dos árboles. O sea, y hoy vamos a entender que realmente, literalmente, no se refiere a árboles como tal, aunque en cierta forma, si hablamos de la interpretación Pardés, en la interpretación literal, podríamos decir que son árboles, pero hay más profundidad en lo que significan los árboles. Y eso es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy. Así que acompáñenme a orar y pues vamos hacia adelante. Amado Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu bendita palabra. De verdad que tu palabra abre nuestro entendimiento, nos trae como una linterna, como una lámpara para nuestros pies. Y así podemos ver, Señor. Y especialmente hoy queremos ver cómo tomar buenas decisiones, Señor. Cómo realmente tomar decisiones que nos acerquen a tu reino, no que nos alejen, Señor. Este rompecabezas. Gracias, amado Señor. Oramos esto en nombre de Yeshua. Amén y amén. Muy bien. Entonces, tenemos los dos árboles. La vida es una elección constante. Y eso es algo que desde el Génesis vamos a entender que Dios no ha creado robots que están programados para decir sí, sí, no, no, y ahí se acaba. Dios no ha programado absolutamente en nosotros robots, no nos ha hecho como robots, nos ha hecho como seres humanos con la capacidad de tener conciencia y tener también, obviamente, la habilidad de escoger. Y justamente esa habilidad para escoger trae responsabilidades también. ¿Por qué? Porque un padre quiere que sus hijos crezcan y Dios también quiere lo mismo. Así que ese es el plan y ese es el objetivo que tenemos que nosotros tener bien claro. Dios no ha hecho robots, así que si alguien piensa eh, que el Señor es así en un sentido, estaríamos equivocados. El Señor nos ha dado una libertad impresionante como para que nosotros podamos ejercer justamente esa libertad en base a la dirección de Dios. Y pues de eso vamos a hablar un poquito. Y justamente los versículos que vamos a emplear, estoy repitiendo esta parte, tiene que ver con Génesis capítulo 2 versículo 8 9 8 y 9. Dice así, y el Señor Dios plantó un huerto en Edén. Hoy vamos a hablar del huerto al oriente, y eso marque por qué el oriente, qué tiene que ver el oriente con todo esto, y pues hoy lo vamos a aprender también. Y dice, y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso es lo que dice la Reina Valera, la Reina Valera como tal, y pues vamos a ver lo que dice perdón, una Biblia interlineal. Y eso dice así, está en la parte verde, dice así, y plantó Yahweh un jardín en el Edén, desde oriente, y puso allí al Adán que moldeó, e hizo brotar Yahweh Elohim del terreno todo árbol atractivo de aspecto y bueno para comida y el árbol de las vidas en medio del jardín y el árbol del conocimiento bueno y malo. Aquí hay varias cosas que nos pueden llamar la atención, a diferencia de lo que dice la versión Reina y Valera. Si se dan cuenta, en la versión Valera dice también el árbol de la vida en medio del huerto, cuando Dios puso ese árbol. Pero sin embargo, en la traducción interlineal dice el árbol de las vidas. ¿Alguien tiene una idea de por qué dice en la interlineal las vidas y no la vida o el árbol de vida? Hoy vamos a aprender también eso, pero si alguien ya tiene algún comentario, ya puede ir colocando en el chat.
en medio del jardín. Y el árbol del conocimiento no dice del bien y del mal como si fueran dos frutos diferentes, sino dice claramente el árbol del conocimiento bueno y malo. Eso es interesante entender. O sea, es un solo fruto, pero que tiene en ese fruto una mezcla que te alimenta, pero para muerte. No es una mezcla que te alimenta, digo, no es una mezcla que te va a beneficiar. Dios es el que ha hecho las cosas puras desde el principio, todo según su género, todo según su especie. Pero viene obviamente la parte de la elección de la mezcla y justamente eso también Dios te va a mostrar como una opción de elección. ¿Y por qué lo hace así Dios? Porque así es la vida. La vida es una sumatoria de elecciones y si fuéramos robots, nosotros no tendríamos esa capacidad, esa posibilidad de elegir. Pero como Dios quiere que nosotros seamos libres y pensantes, tiene que poner la parte opuesta a la pureza, que es la mezcla. Entonces, eso hace que nosotros crezcamos y que nosotros maduremos y que sigamos a Dios, no porque simplemente estamos programados para hacer eso, sino sigamos a Dios porque realmente hemos elegido a Dios, hemos escogido a Dios. Y eso hasta teológicamente suena un poco contradictorio porque en realidad Él nos eligió. Pero ustedes saben que me estoy refiriendo al tema de ejercer nuestra capacidad de escoger. Entonces, en ese sentido, el Señor nos da esa posibilidad. Así que eso es lo que dice en la concordancia, digo, en la Biblia interlineal, la las vidas, y ya les puedo dar un adelanto. Aquí habla como de un plural, pero en realidad habla de la vida como tal. Pero habla de un plural, así como cuando el Señor habla y creó Dios los cielos. Los cielos es como algo que tiene más de un nivel, pero en realidad está hablando de lo que está en los cielos, pero eso es varios niveles. El árbol de las vidas tiene el mismo sentido porque no está hablando de una sola vida, está hablando mínimamente de dos vidas. ¿Cuáles son esas dos vidas? Pues la vida que tenemos aquí en la tierra, una vida temporal y la vida eterna. Entonces, eso quiere decir que el árbol de las vidas nos da la capacidad de vivir no solamente vamos a decir por eternidad, sino también en esta tierra, en este desierto, nos da la capacidad de poder vivir una vida agradable delante de Dios. O sea, sí se puede vivir de forma agradable delante de Dios. Por eso el árbol de las vidas está a nuestro alcance, aunque no al nivel que va a estar cuando estemos en el Edén, cuando estemos nuevamente en la Nueva Jerusalén, si tú quieres. Pero ahora está al alcance suficiente como para que tú y yo no nos perdamos en el camino. ¿Ok? Eso nada más como un anticipo. Y también el árbol del conocimiento bueno y malo tiene que ver con las muertes. Aquí les pregunto cuántas muertes hay. Ya les dejo como tarea cuántas muertes hay. Alguien dijo, es bueno eh, nacer dos veces y morir una, ¿no? No queremos dos muertes. ¿Alguien sabe a qué me refiero? ¿Qué son las dos muertes? Pues habla de la segunda muerte. Ahí alguien creo que ya puso algo, ¿no? Exactamente. Entonces, dos muertes. Por eso el árbol del conocimiento bueno y malo también tiene que ver con eso, las muertes. Muy bien. Sigamos adelante entonces. Y pues dice la siguiente diapositiva, dice... ¿Qué significa o qué representa un árbol bíblicamente? Eso también habíamos hablado. Nos vamos a ir a la concordancia Strong y también algunos diccionarios que yo voy usando. Por si acaso, no solamente uso la concordancia Strong, sino también utilizo algunos diccionarios muy interesantes. Pero bueno, hay un montón de recursos ahora, así que tú puedes usar lo que tú quieras. ¿Qué significa o representa un árbol bíblicamente? Pues veamos. En la palabra árbol está en la concordancia Strong H686 y es etz,
que quiere decir árbol o también madera o plural de palos. Arboleda, asta, cabo, carpintero, higuera, horca, ídolo, leño, madero, palo, etcétera. En sentido figurado puede simbolizar vida, conocimiento, estructura, fuente, justicia, personas y un reino. Miren todo lo que un árbol realmente significa. Entonces, todo esto nos tiene que dar, nos tiene que mostrar algo, ¿se dan cuenta? Nos tiene que mostrar algo que a veces no nos imaginamos, sin embargo, está como en nuestras narices, alguien diría. Y si se dan cuenta, un árbol en esencia es prácticamente parecido a una menorá. Una menorá es básicamente un árbol. Si se fijan, el árbol tiene una raíz, una base. La menorá tiene una base. En mi caso, yo pienso, la base es el Shabbat. Y este tiene, el árbol también tiene hojas, tiene fruto. Y eso es todo el plan de salvación, que es como un alimento para nuestras vidas. Y todo esto revela Yeshua. Si se fijan, la menorá tiene 7 estaciones que representan justamente el plan de salvación también que nosotros necesitamos para llegar nuevamente, es decir, para no perdernos en el camino. Eso es importante entender. Entonces, un árbol tiene varios significados y eso es lo que nosotros tenemos que considerar para entender justamente lo que representan estos dos árboles. Y en esta vida debemos escoger siempre entre la bendición y la maldición, es decir, entre los dos árboles. Un árbol representa la bendición y el otro árbol representa la maldición. Veamos un poco el árbol de la mezcla. Fíjense bien esta imagen que estoy poniendo acá. Es una sola raíz y tiene prácticamente este árbol, vamos a decir, un fruto mezclado, un fruto bueno y malo. Y lo puse así como con una cara. Bueno, encontré esta figura y me encantó porque realmente un árbol también representa una persona o personas. Entonces, el árbol del conocimiento bueno y malo que está aquí tiene como fruto la muerte. Ese es el fruto de este árbol, la muerte. Y es verdad, el mundo está lleno de muerte porque en el mundo tú vas a fijarte, todo lo que el mundo tiene es cosas buenas y cosas malas, cosas buenas y cosas malas. En el deporte, cosas buenas, cosas malas. En la música, cosas buenas, cosas malas. En todos los campos que quieras que el hombre ha desarrollado, siempre hay la mezcla de lo bueno y lo malo. Yo no diría, pero eso es bueno. En cierta forma, sí, cuando Dios te dice lo que es bueno y cuando Dios te dice lo que es malo. Pero cuando el hombre quiere definir lo bueno y lo malo sin Dios, ese es el problema. Y eso es lo que ocurrió en el Edén. Pero hoy no voy a hablar mucho de ese tema, sino hoy nada más voy a hablar del significado de los árboles en esta sesión. ¿Ok? Entonces, el árbol de la muerte eh, el árbol del conocimiento bueno y malo, que como fruto tiene la muerte, es un árbol de maldición. Maldición o de fecha de expiración, si quieres. La maldición implica ponerle un límite a algo. Entonces, este árbol también representa el reino del hombre, el reino del humanismo, donde el centro de todo es el hombre. Aquí es donde está la santurronería, o sea, la falsa santidad. Aquí es donde está la religión. Aquí es donde están todos los sistemas que el hombre ha podido crear para acercarse a lo espiritual. No diré a Dios, a Elohim, porque la única forma de acercarnos a Elohim es a través de Yeshua, o sea, del árbol llamado Yeshua, porque Yeshua también es como un árbol. Eso es más adelante. También aquí está el conocimiento o la mezcla. Veamos el otro árbol, que es el árbol de las vidas. Recuerde, las vidas, que tiene la capacidad de ayudarnos a vivir en esta vida y en la otra vida. Me explico, en la vida eterna. Y nosotros no es que somos eternos, somos sempiternos. Quiere decir que tenemos un principio, pero estamos siendo preparados para que si comemos del árbol de la vida, podamos vivir por la eternidad, pero con un principio. Obviamente, el único que no tiene principio y no tiene fin es Dios. Bueno, este árbol
es el árbol de la bendición contrario al árbol de la muerte, que es el árbol de la maldición. En el árbol de la bendición está el reino de Dios, no está el reino del hombre, está el reino de Dios. Por eso es que tenemos que buscar primero el reino de Dios. Aquí hay santidad, no hay santurronería. O sea, no hay esa apariencia de ser santos y esa apariencia de religión donde nos dejamos llevar por las apariencias externas. Y esto va en todos los ámbitos, no solamente estoy hablando de las religiones cristianas o católicas, estoy hablando también de las religiones judías. Y no solamente hay una forma de expresar tu judaísmo, hay muchas formas. Hay judíos ortodoxos, hay judíos de diferentes tipos, son como casi 15 tipos, bueno, no sé si hay más o menos, pero yo tengo una lista más o menos de esa cantidad, que ni entre ellos mismos obviamente se van a poner de acuerdo, porque hay un extremo en su relación con Dios, pero por lo menos están mejor que aquellos sin Torah. Por lo menos eso es un poco, vamos a decir que es mejor, es un mejor estado que estar ya en el sincretismo del cristianismo, ¿no? En esa mezcla donde realmente le llamamos Dios a aquello que nosotros mismos hemos creado. Bueno, entonces, y lo mismo el catolicismo. El catolicismo está más perdido todavía. Y bueno, muchísimo más perdido en el sentido de que prácticamente tienen una Biblia a la carta donde toman lo que les conviene. Y eso obviamente todas las religiones lo hacen. Y eso es lo que no queremos más en nuestras vidas. Queremos una relación con Dios que no sea a la carta, sino una relación con Dios basado en las elecciones que tomamos, basado en el camino que el Señor nos ha invitado a seguir y asumiendo nuestras responsabilidades. Mira lo que dice Deuteronomio 30, 19 al 20. Dice, está hablando Moisés y nos está hablando de la elección que tenemos que hacer todo el tiempo. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes. Está hablando con Israel que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. O sea, escoge la vida, no escojas la muerte, no escojas la mezcla, no escojas la religión. Dice, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres. ¿Quiénes son nuestros padres? Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. No es el Papa primero, el Papa segundo, el Papa tercero. Todo eso es invento de la religión, por más buenas personas que parezcan los papas o los padres de la fe. Si usted está en ese sistema, pues va a tener que asumir un día las responsabilidades. Lamentablemente, solo tenemos una vida, así que mejor déjese guiar por la Biblia, no por lo que le han contado sus abuelos, o sus amigos, o sus pastores, o sus curas. Es tiempo de despertar, es tiempo de reaccionar y ver qué dice Dios en todo esto. Entonces, al ver tú que tienes que elegir, Dios te está poniendo como en bandeja justamente la oportunidad de elegir bien. ¿Quién no quiere la bendición? Yo creo que todo el mundo quiere la bendición, pero ¿por qué escogemos la maldición? Pues por nuestro ego, por nuestro orgullo, por por nuestros apetitos, por nuestra concupiscencia. Y Dios ha provisto todo lo necesario para que podamos nosotros escoger bien. Pero el hombre está inclinado siempre al mal. Por eso es que el Señor nos da una ayudadita a través de ofrecernos, como vamos a decir, hace una, vamos a decir, hace como una especie de una mejor oferta al darnos, al ofrecernos vida, pero con la diferencia en que no es un asunto fácil. No, seguir al Señor no es fácil, es un asunto de su vida. Es un asunto de ir para arriba, no es un asunto de estar estático como la religión te pone. Es un asunto de realmente crecer. Y crecer no es fácil, crecer incomoda. Y esa es la bendición, que cada vez que creces es como la mariposa que va a obtener la fuerza al enfrentarse al obstáculo del capullo,
para que cuando vence ese obstáculo sus alas estén suficientemente fuertes para volar. Esa es la parte difícil, pero no es que es difícil porque es que el Señor quiere ponernos obstáculos, no, es difícil porque eso es necesario para desarrollar los músculos espirituales, para no ser de papel, para no estar frente a una tormenta y tirar la toalla. Es necesario por eso ser seres humanos valientes. Y el reino de los cielos, dice, es de los valientes, no es de los cobardes. Y los valientes son los que escudriñan, los que agarran las escrituras e invierten el tiempo necesario para estudiar. La pregunta ahora es, ¿de qué árbol estamos comiendo? ¿De qué árbol tú, hermano, hermana, estás comiendo? ¿Estás comiendo del árbol de la bendición? O sea, ¿realmente estás guardando las festividades? ¿Estás comiendo de acuerdo a lo que dice Dios a través de este árbol? ¿O estás viviendo una vida en la cual tú dices, no, eso Dios lo ha hecho solamente para Israel, no, eso solamente es para los judíos, ¿no? Un montón de conceptos que la religión ha traído y nos ha engañado. Entonces, ¿cuál es el árbol del cual estás comiendo? Espero que sea del árbol de las vidas. Ese es el árbol que tenemos que nosotros usar. Muy bien. Vamos a ver qué representa un árbol. Un árbol representa varias cosas, y habíamos dicho, nada más me voy a detener en algunas de las cosas que representa un árbol. En este caso, ya habíamos hablado también que un árbol representa específicamente un reino, específicamente el reino de Dios. Y aquí en Jueces 9, 8 al 15 vemos el paralelismo o la comparación donde dice justamente que se reunieron varios de los árboles. Esto es como una parábola. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. O sea, si se dan cuenta, aquí lo importante no es el tema del cual se está hablando, sino en la comparación que se está haciendo en Jueces acerca de qué es un árbol. Y un árbol habla de un rey o también de un reino. Entonces, los árboles son una representación de reinos. Voy a adelantar porque esto ya lo hice la anterior semana, pero nada más le he aumentado lo que Jesús dice acerca de un árbol. Y dice en Mateo 13, 31 al 32, la semilla de mostaza que se hace árbol, dice así. Otra parábola les refirió Yeshua diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, dice, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas. Ahí falta de todas las semillas de las hortalizas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace, dice, árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, la parábola está hablando que el reino de los cielos es semejante a la semilla o al grano de mostaza. Eso es lo que está comparando aquí. En otras palabras, un árbol es semejante a un reino, donde en sus ramas hay vida y preservación de vida. Es por eso que el versículo más popular, más famoso de muchas personas, entre ellas mi hermana, es justamente Mateo 6:33, que es también uno de mis versículos más importantes, que dice, más buscad primeramente, vamos a decir, el árbol de Dios y su justicia. O sea, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, con esta parte quiero mostrarles que el reino de los cielos justamente es semejante a un árbol. Nada más así, estamos estudiando verso por verso, pero a un nivel básico. Podríamos ir más profundo, pero sé que es mejor así. Yo sé que así la gente por lo menos va a prestar atención. Cuando ya ven grabaciones muy largas, ya no quieren ni escuchar. Y la idea es que la gente escuche, vea estos materiales. Para eso los estamos haciendo. Bueno, un árbol también puede ser representado
personas o por el ser humano. Y eso lo tenemos en el Salmo 1, del versículo 1 al 3. Dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo será esta persona justa, este varón justo? Como un árbol plantado. O sea, el reino, vamos a decir, los árboles se comparan también a las personas. Y el justo, esta persona justa, mientras da fruto, ¿qué es el fruto? Son las acciones justas. No se marchitará aunque haya sequía, problemas o pruebas. Las acciones justas son la obediencia a los mandamientos de Dios. Las acciones justas no tienen que ver con dar de comer a los pobres, aunque sí, pero no es lo esencial. Lo esencial es obedecer al Señor en sus instrucciones. Una obediencia, un ejemplo de obediencia es, por ejemplo, guardar el Shabbat. Eso es una acción justa. Otra acción justa es, por ejemplo, el guardar las festividades bíblicas. Esas son acciones justas. Tiene más que ver con obedecer al Señor que hacer un bien a tu prójimo. Ambas son buenas, pero las acciones justas tienen más que ver con obedecer al Señor que con disque sacrificios. O sea, los sacrificios son buenos, pero es mejor la obediencia. ¿Me explico? Entonces, basta ya de poner cara de religioso y cara de que nosotros somos los que damos más caridad o más ayuda a los pobres. Eso es importante, claro que sí, pero más importante es obedecer al Señor. Entonces, esta persona, comparada a un árbol, es como esta figura que vemos acá. El árbol representa a la persona justa que se alimenta constantemente de la Torah. Qué bendición. Miren, esta figura me encantó. Esta se las dedico. Esta es una figura que yo quiero en mi vida. Quiero vivir así, estar plantado en un buen lugar. Es decir, donde corren los ríos de agua viva. Ese es el objetivo que nosotros tenemos que tener todos los días, porque en la vida hay problemas, en la vida hay situaciones difíciles, pero si estamos plantados junto a las corrientes de agua, mira, venga lo que venga, no nos vamos a marchitar. No nos vamos a marchitar por nuestras malas decisiones, no nos vamos a marchitar por nuestros errores, sino más bien nuestros errores. Dios mismo los va a usar para bien, como dice Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas trabajan para bien. Así que si estás bien plantado en Dios, no importa las circunstancias, seguirás dando fruto. Qué bendición, porque estaremos sanos y bendecidos en el alma, aunque no en el cuerpo. Lo más importante es el alma, porque la enfermedad más difícil de sanar no es la del cuerpo, es la del alma. Y esa solamente la puede sanar Dios y nadie más. Dios a través de su palabra. ¿Por qué creen que hay tanta oposición del mundo, oposición del adversario? Porque él lo que quiere es dañar el alma. Ese es el trabajo de la serpiente, dañar el alma, dañar o sea, la parte más importante de tu ser. Bueno, un árbol también puede ser una representación de lo que es la sabiduría. Ya tenemos que el árbol puede representar el reino o a un rey. El árbol puede representar personas o los seres humanos, especialmente un varón justo. Y el árbol ahora estamos viendo que puede representar la sabiduría. Veamos, Proverbios 3:13 al 18 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y un árbol más que el oro fino. El hombre, o sea, el que haya la sabiduría es comparado a esta persona que sus frutos son mejor que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se compara a ella. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz.
Dice, ella, o sea, la sabiduría es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Entonces, una vez más, vemos que en los árboles del Edén no están hablando literalmente de árboles con hojas, están hablando de, en este caso, de la sabiduría también. O sea, si tú puedes ver todo lo que Dios nos quiere mostrar en el Génesis, te sorprenderías. No alcanzaría nuestra vida para entender todo eso. Así que Dios nos va revelando de acuerdo a lo que realmente vamos escudriñando. Bueno, aquí en esta parte, entonces, la sabiduría divina es fuente de vida, dirección y bendición. Tomar decisiones basadas en la sabiduría de Dios es como alimentarse del árbol de la vida. Cuando eliges la sabiduría que viene de lo alto, que viene de arriba, estamos eligiendo la vida, no la muerte. Ustedes saben que nos podemos dejar llevar por nuestras emociones. Nuestras emociones nos pueden engañar. Y es tan fácil caer en el engaño de las emociones, en el engaño de lo que es, va en contra del conocimiento de Dios. Y eso es lo que tenemos que nosotros cuidar, porque podríamos descuidarnos y sin darnos cuenta ya hemos tomado decisiones que no son sabias. Entre ellas, por ejemplo, es negocios, decisiones que tienen que ver con negocios, o con quién te vas a casar, o también qué vas a estudiar. Todas esas decisiones es mejor que las tomes de acuerdo al árbol de la vida, al árbol o a la sabiduría de que viene de lo alto. Y fíjense bien lo que dice la sabiduría que viene de lo alto, que está en Santiago, y por eso es que podríamos evitar tantos errores, pero si nos dejamos llevar por las emociones, amados hermanos, yo les digo, doy gracias a Dios porque me he librado de mí mismo muchas veces, aunque yo quería y quería y quería hacer eso, pero Dios me ayudó con Santiago. Todos los capítulos, o sea, lea capítulo uno y capítulo 3 de Santiago. En el capítulo uno habla, el que no tiene sabiduría, pídala. Entonces aquí te dice, en el versículo 13 del 3 dice, capítulo 3 versículo 13 en adelante, dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién? ¿Quién es el sabio? A ver, vamos a preguntar, ¿quién es sabio? Este, toma en cuenta, hay dos tipos de sabiduría. Sabiduría que viene de lo alto y sabiduría terrenal. Vamos a ver la diferencia. ¿Quién es sabio? ¿El que toma de la sabiduría de arriba o de la de abajo? ¿Quién es sabio? Pues muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, características de la sabiduría de lo alto es que va a haber obras en sabia mansedumbre. Pero si dice, si tienen celos amargos, contención en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿De qué árbol está hablando aquí? Está hablando en comparación a la sabiduría que viene del árbol de la mezcla. Claro que parece que hay buenas decisiones en el árbol de la mezcla, sí, pero están pegadas a las malas decisiones, o sea, están mezcladas. Porque dice el versículo 16, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, aquí viene la diferencia. Primera característica de la sabiduría que viene de lo alto es, primeramente, ¿cómo es el árbol de la vida? Puro. Es, dice, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿No deseamos eso en nuestras vidas? ¿Cómo va a ser el fruto del ciclo 18? ¿Cómo va a ser el fruto de este tipo de personas? De este tipo de sabiduría es, dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. No queremos tener paz en medio de toda esta tormenta en la cual estamos viviendo, en medio de este desierto en la cual estamos viviendo. Qué agradable es la paz en medio de este desierto. Wow, es diferente la paz que el hombre te puede dar a la paz que Dios nos puede dar. Esta sabiduría o esta paz, vamos a decir, viene solamente de lo alto. Miren, son tres ejemplos que hemos dado de representación de lo que es el árbol. Y estamos como armando un rompecabezas porque ya vamos a entrar a
Génesis capítulo 3, donde usted se va a sorprender de todo lo que estamos aprendiendo, porque vamos a armar el rompecabezas y ahí te vas a dar cuenta realmente de la importancia de los tres primeros capítulos de Génesis. Por eso es que estamos tardando bastante y ni siquiera estamos siendo muy profundo. Pero bueno, veamos hasta dónde ya hemos llegado con las piezas del rompecabezas. Vamos, vamos a hablar del jardín en un momentito. El jardín, que realmente el jardín representa la casa de Dios o la Nueva Jerusalén. Ya hemos hablado del Adán. ¿Recuerda qué es el Adán? El Adán es el ser humano, es donde están las características masculinas y femeninas. Pero en conclusión, el Adán es el representante de Dios en la tierra, que Dios lo tomó de la Adamá, es decir, de la tierra, para ponerlo en el jardín y a partir de ahí que gobierne toda la tierra. Es así, el jardín, el Edén es muy importante por eso. El Adán representa también al sacerdote. Recuerden, Éxodo 19:5 que dice, y haré de todos ustedes, o sea, de Israel, un reino de sacerdotes. O sea, Dios está buscando eso, sacerdotes reales. Y dice también el Adán representa al mayordomo. O sea, todo eso es el Adán, y el Adán es hombre y mujer, varón y mujer. Eso es el Adán. El Adán no es un nombre, el Adán es o sea, es un título genérico, pero no es un nombre propio, el Adán. Vamos, tercera parte del rompecabezas, el árbol del conocimiento. Acabamos de estudiar. ¿Qué es el árbol del conocimiento? Donde hay mezcla, donde hay muerte, donde hay el reino del humanismo. Ese es el árbol del conocimiento. ¿Qué es el árbol de las vidas? Las vidas es donde está la pureza, donde está el reino de Dios, donde están las vidas, donde a partir de esta vida en la tierra vamos a ir a la otra vida que es la vida ya en la eternidad. Y nos faltaría la serpiente. Eso vamos a hablar en la siguiente semana, ¿ok? Entonces, hasta aquí nada más el tema de los dos árboles, lo más básico para poder entender un poco que no se tratan de simplemente dos árboles literalmente, sino de algo más que dos árboles. Así que hasta aquí llega la grabación de este estudio y pues vamos a continuar con la sesión número 12 en unos minutos. Hasta aquí llegamos con la grabación. Amén.